alfarero, el herrero, el escultor. Las manos moldean, giran, calman, desplazan, dan vida, tallan, mezclan, encajan, ablandan, forjan. Tu salud a mano, con el osteópata y fisioterapeuta Javier Navarro. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Tu Salud a Mano, este programa que hacemos como siempre desde la calle Principado de Asturias 11, primero de Jaén, donde tiene su clínica el fisioterapeuta y osteópata Javier Navarro. Hoy queremos hablar de una parte del cuerpo un tanto complicada, quizá por su gran movilidad, porque aunque no nos demos cuenta, el hombro lo usamos y mucho. Vaya. Javier, el hombro, cuéntanos, ¿qué funciones realiza el hombro en nuestro día a día y a consecuencia de esa gran movilidad, qué patologías suelen sufrir? Bueno, pues muy buena. El hombro es una articulación que es la que más se mueve de todo el cuerpo. No hay ninguna otra que tenga 360 grados de movilidad. Tiene todo el recorrido, todo el círculo que hacemos con el hombro, las rotaciones, y tiene también una peculiaridad. Y es que el hombro, la estructura del hombro no está sujeta a ningún lado. Voy a coger aquí un modelo anatómico que he traído, y la clavícula es la única que está un poco sujeta a través de un ligamento, incluso de un menisco, al esternón. Pero la escápula está sobre las costillas. Entonces, claro, eso es lo que lo hace inmensamente interesante en la cantidad de movimientos que tiene el hombro y que solamente está sujeto por una zona. Entonces, las posturas mantenidas cervicales, el llevar mochila, el bolso, todo eso va haciendo que el hombro se vaya viendo comprimido. Esta zona se cierra, el espacio subacromial que se llama, se cierra y provoca a la larga patología. Entonces, las más frecuentes suelen ser tendinosas, de los tendones del hombro, que aquí en el modelo anatómico es lo que tenemos puesto, a nivel tendinoso. También hay de la cápsula articular y luego también hay dolores asociados neurálgicos de nervios que vienen desde el cuello, que pasan por el hombro y provocan dolor en esa zona. ¿Suele ser frecuente la gente que llega a la clínica diciendo me duele el hombro? Cada vez más tratamos de este tipo de patologías. El hombro es un caballo de batalla, hemos hecho cursos, especializaciones, sobre todo para diagnóstico a través de ecografía, para saber exactamente cuál es el problema que tienen nuestros pacientes. Y sí que son muy frecuentes las patologías de hombro, cada día más, porque las posturas mantenidas, vuelvo a repetir, delante del ordenador con el ratón, por ejemplo, sin apoyar el brazo, en conductores, tanto de taxi, por ejemplo, en conductores profesionales, de autobús, camiones, todo eso, los hombros se van sobrecargando mucho y en multitud de ocasiones tienden a no apoyar los brazos en el reposabrazos. Entonces, todo eso va sobrecargando la zona del hombro y puede provocar a la larga que se produzcan sintomatologías muy desagradables, de dolores a la hora sobre todo de la rotación, cuando nos quedamos dormidos con el brazo detrás de la cabeza, vamos a moverlo, nos despierta incluso el dolor o nos cuesta llevarnos la mano a la espalda. Todo eso son señales que nos va mandando nuestro cuerpo de que tenemos que hacerle caso, y son tendinopatías, problemas tendinosos o de líquido en el hombro, que ahora pues podemos ir desglosando. Desde que entra el paciente por la puerta, llega a la clínica, me duele el hombro, ¿qué fases se siguen, qué pautas se siguen? Pues mira, Patricia, lo primero, un diagnóstico, ¿vale? Vamos a hacerle una anamnesis, unas preguntas al paciente para ver de dónde puede venir, cuánto tiempo lleva con ese dolor, muy importante, y desde cuándo empezó a notar sus primeros síntomas. Eso ya nos hace ver que si puede venir desde la zona cervical, puede venir de un problema en la parte torácica, del pectoral menor, incluso de la escápula, de las dorsales o del propio hombro. Entonces, con preguntas, con anamnesis al paciente, es un primer acercamiento. Lo segundo, cuando ya sabemos más o menos de dónde puede venir el problema, hacemos una valoración ecográfica. Con el ecógrafo tenemos la grandísima posibilidad de ver nuestro cuerpo por dentro, de ver tejidos blandos, de ver tejido óseo, de ver tejido ligamentoso, el líquido. Nos da una cantidad de información impresionante. Y luego también nos deja ver con el Doppler, vemos si tiene sangre en cierta zona o el líquido, entonces ya vamos viendo, nos va orientando muchísimo más específico ese problema. Y una vez que ya sabemos el problema, tratarlo, hacerle el tratamiento adecuado a ese paciente.
tratando, liberando sus cervicales, tratando sus dorsales o haciendo una serie de tratamientos que ahora podemos también explicar. ¿Hay algún diagnóstico que asuste más que otro, que sea más difícil o más preocupante que otro? Sí, en el hombro no es una estructura que por muy grave que sea nos lleva al otro barrio, ¿sabes? Pero sí que es verdad que es que nos puede limitar mucho, porque es que el no poder mover un hombro supone no poder trabajar bien con la mano, porque ya no puedes dirigir el movimiento. Entonces cada vez que lo mueves, que te estés recordando ese dolor, pues la verdad es que es muy limitante. Entonces la capsulitis adhesiva o hombro congelado, por así decirlo, es nuestro mayor problema dentro del hombro para poder liberarlo, para poder tratarlo. En algunos casos acaba en cirugía, en otros muchos podemos liberarlo, pero son tratamientos más complicados, como dice. Ese es, por así decirlo, el tope, ¿no? El tope de patología que hoy por hoy cuesta un poquito más, porque las roturas de tendón, que aunque sean totales, mientras no haya una desinserción, es decir, si el tendón este se rompe, el del supraespinoso, si no se desinserta de aquí, si no se despega de la zona, podemos recuperarlo. Aunque haya una rotura total, en la gran mayoría de los casos, siempre hay que estudiar cada caso, pero si no se desinserta podemos recuperarlo. Pero la capsulitis adhesiva, cuando está todo lleno de cicatrices pequeñitas por microtraumatismos, porque eso puede evolucionar muy rápidamente, de empezar a notar un dolor a que se forme un hombro congelado, los pasos pueden ser de días. No pensamos que puede estar mucho tiempo, de días, de estar con dolorcito en la zona, en ciertos movimientos, a decir, no lo puedo ni despegar. No lo puedo ni despegar. Escuchar a la gente decir que ha sido de un día para otro, efectivamente. Sí, sí suele pasar. Da la cara a lo mejor con pequeños detalles, pero luego de un día para otro, por lo que sea, porque se acumule tensión, las emociones son, que eso también me gustaría en algún programa dedicarlo a eso, las emociones son fundamentales para las patologías y el hombro, como hemos dicho al principio, no está unido a nada, tiene total movilidad, salvo aquí en la clavícula, las emociones son muy importantes. Cuando estamos estresados nos encogemos, cuando tenemos alguna angustia, alguna pena, algún miedo, todo eso va haciendo que el hombro se retraiga. Y esa retracción, incluso complejos, pasa muchas veces también en jóvenes que vienen acomplejados, tienen algún tipo de problema emocional, se cierran y le empieza a doler el hombro. Tienen dolor en el hombro derecho o en el izquierdo. Entonces hay que valorar cada caso. A mí personalmente me apasiona el hombro, me gusta mucho el tratamiento de esta articulación. Es muy agradecida también a la hora del tratamiento y sabiendo enfocarlo bien, mejora. Pues precisamente, una vez que se diagnostica, ¿cuáles son los tratamientos que seguía aquí en la clínica? Muy bien, pues mira, si tiene una tendinitis o tendinosis, que es uno de los principales motivos de acudir a la clínica con dolor en el hombro, cuando hay una tendinitis o tendinosis, que es, lo hablamos en uno de los primeros programas, la tendinitis es una inflamación y la tendinosis una degeneración del tendón. Entonces el tratamiento que hay que hacer, lo primero, ecográficamente, ver el sitio exacto donde tenemos el problema, luego aplicamos la EPI o la fisioinvasiva, que la EPI o fisioinvasiva lo que hacemos es entrar dentro de la zona donde está la patología. En este caso que he puesto aquí un vídeo que grabamos a un paciente, tenía una inflamación alrededor del tendón del bíceps, a esto se le denomina tenosinovitis, y esa inflamación, pues nosotros entramos con la EPI o la fisioinvasiva en esa zona y evaporizamos, desionizamos, que se dice, quitamos ese líquido, se evaporiza, nunca se extrae, nosotros no podemos hacer eso, eso lo tiene que hacer el médico, nosotros hacemos una evaporización de ese tejido, quitamos presión a ese tendón. Entonces esa zona, que es la que estaba afectada en este caso concreto, la quitamos, usamos la EPI o fisioinvasiva. Lo segundo, por supuesto, siempre trabajamos con nuestras manos, el tratamiento manual es fundamental, liberando toda la articulación, equilibrando la articulación escapulohumeral, las cervicales, las dorsales, que están siempre muy asociadas, también lo trabajamos manualmente. Luego usamos el láser de alta potencia, si hay algún tipo de deshilachamiento, entre comillas, de ese tendón, para que cicatrice, y al final también podemos usar la Vacumed, que en otros programas también hemos comentado, y la Vacumed es un aparato de vacío intermitente, que drena ese hombro, drena el brazo entero y puede llegar hasta incluso hasta el cuello, ¿vale? Eso para las tendinitis o tendinosis. Luego, cuando tenemos una capsulitis, como hemos comentado, el hombro congelado, pues requiere un tratamiento continuado, muchas movilizaciones, despegue de adherencias y trabajar mucho esa cápsula articular, que es lo que cubre el hombro, y liberar todas las adherencias que se forman alrededor del hombro, Y dentro, intracapsularmente, también trabajamos, pues como hemos comentado, con técnicas
de fisioinvasiva, ¿vale? Y un poquito mínimamente invasiva en la zona. Y la evolución del hombro congelado, que es un poco un punto y aparte de los demás, es bastante rápida, suele evolucionar bien, aunque siempre hay que ir con cuidado y cada paciente es un mundo, ¿vale? Entonces, de problemas de tendón y de cápsula hemos hablado, creo que se ha quedado clarito. Yo ya pondría un remarque en el tema de la bursitis. Las bursitis son unas bolsas que tenemos de líquido que normalmente deberían de estar vacías y que sirven para evitar la fricción. Cuando músculos tienen que hacer una tracción muy fuerte, tienen que estar sometidos a movimientos de rotaciones constantes hacia un lado y hacia el otro, hay unas capas de grasita, que se llaman bursas, que evitan que eso sea mayor. Si yo, por ejemplo, como le digo al paciente, si pasamos la mano por encima de la piel con nuestra mano, pues no pasa nada. Si te pone una lija y la pasa, se produce una erosión, ¿verdad? Entonces las bursas, cuando se llenan de líquido, se inflaman, provocan una irritación y están pasando como una lija por encima de ese tendón, provocando dolor. Casi siempre las bursitis son subacromiales, aquí, en esta zona. Entonces, cuando el paciente hace la separación del brazo, lo separa lateralmente, nota un pinchazo limitante en la zona, o cuando lleva ya un rato en una posición de rotación, tanto externa como interna, puede provocar eso. Y eso es síntoma de una bursitis, de una bolsa inflamada. Y también requiere un tratamiento parecido a todo lo que he estado comentando que hacemos, pero siempre focalizado en el punto donde tenemos el problema. E imagino que, como siempre, hay ejercicios, calentamientos que podamos seguir en casa para Sí. evitar dolencias en el hombro. Es muy frecuente en los deportistas calentar el hombro, vayan a hacer el ejercicio que vayan a Exactamente. realizar. En pacientes o en personas que tienen trabajo de postura mantenida, es bueno que esos hombros pues tengan una estabilidad y tengan una relajación previa, porque antes o después te van a dar problemas, ¿sabes? Cuando llevan grandes cargas, los chicos, los niños que van a las escuelas, que van al cole con sus mochilas tan cargadas, los hombros, aunque son jovencitos y no notan en ese momento, pero sí me vienen los papás preocupados porque ven que el niño pues se está gibando, o tiene dolores de cuello, o le duele el hombro, o se lo ponen a un hombro, que también está de moda ponerse la mochila a un hombro y tal, pero eso es que te hace mucho daño, ese desequilibrio postural. Y vuelvo a lo mismo, cierra ese espacio. Al cerrarlo pues puede provocar bursitis. Entonces, ejercicios para evitar eso, bueno, sobre todo es seguir una buena higiene postural, evitar estar siempre en la misma postura o con el hombro en vilo. Conductores, apoyar los brazos en los apoyabrazos. Gente que trabaja en oficina, en los reposabrazos de la silla, o un poquito hacia adelante, apoyarlo en la mesa, para que el hombro se descargue, ¿de acuerdo? Y este ángulo tiene que ser en ángulo recto, porque si está aquí va a provocar dolor, en cuello y hombro, que sea lo más posible, lo más cercano a un ángulo recto. Trabajando aquí, en este campo, será mejor para evitar dolores de hombro. Y luego pues un calentamiento con movimientos circulares hacia adelante y hacia atrás, abriendo bien todo este espacio, abriendo todo el espacio de la zona del pectoral y clavipectoral, de la clavícula. Aquí hay muchas compresiones debajo de las clavículas y puede provocar adormecimiento del brazo. Y luego hay un estiramiento sencillito que podemos hacer para el pectoral mayor, pues nos podemos coger al quicio de una puerta y hacemos un giro, y así estamos estirando el pectoral. Lo hacemos en diferentes planos, uno un poco más arriba, otro en el centro y otro más abajo, siempre con un giro, y estiramos esa zona. Nos puede ayudar también mucho a evitar problemas. Y ya cuando está el hombro limitado, pues mandamos ejercicios para casa, como una escalera de dedos, nos ponemos en la pared y vamos ayudándonos en nuestros dedos, vamos subiendo poco a poco el brazo hasta llegar a la flexión máxima. Importante, de todas maneras, en el hombro no desesperar. Sí. El hombro, porque el que espera desespera, y realmente el hombro puede llegar a desesperar al paciente. No tiene una fecha de caducidad las patologías que tenemos en nuestro cuerpo, y siempre nos puede un poco la ansiedad de decir esto se me tiene que curar ya. Las patologías de hombro, debido a la grandísima movilidad que tiene, suelen ser más lentas de recuperación que otras, pero partiendo de la base que antes el 90% de las patologías de hombro tendinosas no se recuperaban, pasaban todas por cirugía, ya partimos de la base que se recuperan. Entonces, hemos mejorado muchísimo. Pero claro, cada patología es diferente, es un mundo, y el hombro tiene mucha movilidad. Valoramos el movimiento y no solo el dolor. Valoramos el movimiento y no solo el dolor. Porque puede empezar el dolor aquí
que cuando llevamos unas sesiones, 3, 4 sesiones, llega hasta arriba el paciente, pero me comenta, pero sigo notando dolor. No valoremos solo el dolor, sino el recorrido articular. ¿Y cuándo aparece? A lo mejor te aparecía nada más empezar a hacer un movimiento y ahora te tiras 15 minutos haciéndolo y no te empieza. Esos son signos evidentes de recuperación. El dolor es lo último que viene y lo último que se va. Lo tendremos en cuenta. Javier Navarro, gracias como siempre y hasta el próximo programa. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Igual, hasta el próximo Tu Salud a Mano. Mientras tanto, cuídense.